buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mentes en Armonía. Qué gusto volvernos a reencontrar un jueves más a esta misma hora y a través de este espacio poder entrar a sus familias y a sus hogares en un espacio donde vamos a aprender y a construir salud mental. Les saluda y un fuerte abrazo esta servidora Eliet Corrales Gutiérrez. Yo soy profesional en psicología. Y un tema muy pertinente en estos tiempos, muy real y de interés para todos. Hoy vamos a hablar del síndrome de desgaste ocupacional o burnout, conocido también en inglés como burnout o también síndrome del trabajador quemado. Y para hoy tenemos una invitada muy especial. Es un gusto poderla tener por acá, una facilitadora que conoce bastante bien del tema. Ella es también colega, la licenciada Laura Vázquez Brenes. Ella es la coordinadora programática del Centro Cívico por la Paz del Distrito de Aguasarcas. Qué gusto, bienvenida, muy buenas noches, Laurita. Muchísimas gracias, Eliet, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con la gente de la zona este espacio y bueno, esperamos llegar a muchas personas más y sobre todo pues tratando un tema de tantísima pertinencia. Correcto. Y que va cobrando cada vez más importancia, no solo por la pandemia, porque ahora le echamos la culpa a la pandemia de todo, sino por los mismos estilos de vida que nosotros hemos ido desarrollando. Así que esperamos no solamente que a la gente le quede claro, porque yo creo que la información está ahí a la mano, pero poder de repente darles como algunas luces o algunas guías para ver si están pasando por esto y ver cómo lo podríamos empezar a resolver. Y es exactamente, para esto son estos espacios, ¿verdad? Para estar más de cerca con temáticas que creo que nos compete a todos, ¿verdad? Y es de interés para toda la comunidad, para las familias, ¿verdad? Y me gustaría que la audiencia conociera a Laura. ¿Quién es Laura? ¿Quién es el Centro Cívico, ¿verdad? Por la Paz? Si forma parte de una institución privada o es del Estado. ¿Cuál es la labor, ¿verdad? Y la responsabilidad de un Centro Cívico por la Paz y desde su área de conocimiento, ¿cómo lo representa Laura? Bueno, un Centro Cívico por la Paz, digo yo que es el sueño realizado de los psicólogos sociales, de los trabajadores del arte, la cultura, el deporte y la recreación y de muchos de los programas también del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de Educación Pública. Un Centro Cívico por la Paz es la iniciativa del Ministerio de Justicia y Paz como respuesta a los programas para la prevención de la violencia, la inclusión de la paz y la promoción de la igualdad. Entonces, lo que hacemos, básicamente en este momento existen 7 centros cívicos por la paz en todo el país. Uno de ellos está en Aguasarcas, que es todo un privilegio para San Carlos tener este centro cívico. Y son centros que funcionan de manera intersectorial, interministerial e interinstitucional, colaborando para dar servicios de forma completamente gratuita a la comunidad. Entonces, efectivamente, pertenecemos al Estado costarricense, somos empleados públicos. El Ministerio de Justicia es el ente rector de los Centros Cívicos por la Paz, pero tenemos convenios con el Ministerio de Cultura y Juventud, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación Pública, en algunos otros con el INA, con la UNED, y evidentemente con las municipalidades de los cantones donde están ubicados los centros cívicos. Las municipalidades se encargan de darle mantenimiento a las instalaciones y los demás estamos encargados de hacer el recurso humano. Entonces, ¿qué hacemos en un centro cívico? Damos cursos de danza, de ballet, de baile, de yoga, de escultura, de pintura, de dibujo, de teatro, de canto, de instrumentos musicales. Hay una biblioteca. Estrategias o actividades, ¿verdad? Que factores protectores, por así decirlo, ¿verdad? O factores psicosociales que vienen muchísimo, ¿verdad? A poder rescatar y a proteger pues a la comunidad también, ¿verdad? Como es la estrategia para la prevención de la violencia. Correcto. Entonces, todo lo que hacemos es organizar actividades que sean atractivas para nuestra población meta, que está orientada a los 13 a los 17 años, que no quiere decir que seamos exclusivos con las otras poblaciones, pero nos centramos en estos chicos y chicas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que mejor estén patinando en el skatepark en lugar de
consumiendo en la calle. ¿Qué es lo que queremos? Que estén llevando un curso de cerámica en lugar de estar metidos en una relación impropia. Queremos enseñarle a los papás y a las mamás cómo relacionarse con estos chicos y chicas para que tengan mejor comunicación en la casa. También dan talleres entonces de formación para padres. De formación para padres y madres, para adolescentes madres, para chicos y chicas que estén en exclusión social o en exclusión educativa. Buscamos programas remediales con el MEP para devolverlos al colegio. Buscamos también programas de justicia restaurativa para que aquellos chicos que han cometido una primera falta puedan resarcir con trabajo comunitario. Tenemos una casa de justicia que se encarga de dar servicios de mediación a las personas. Tenemos un Sensinay en nuestras instalaciones que recibe niños desde los 3 meses hasta los 12 años. Y allá en Aguasarcas. Ajá, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche se está haciendo el cuidado de esos chicos. Entonces se les dan también todos estos cursos y talleres y son población Sensinay beneficiada de una forma distinta. Entonces manejamos programas sumamente diversos, o sea, yo te podría hablar toda una hora de todo lo que hacemos. ¿Tiene que ver también con esta red de cultura de paz? ¿Que tiene alguna relación o no? Porque yo sé que, por ejemplo, en Florencia hay una red de cultura de paz, pero no tiene, digamos, absolutamente nada que ver con las casas de justicia, con toda esta parte. Es que las redes funcionan de manera local, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Aguasarcas también hay una red de cultura de paz, y está la red para la prevención de la violencia intrafamiliar, está la red para la prevención del suicidio, está el consejo consultivo, o sea, hay un montón de redes. Y de esas redes, los funcionarios del centro cívico participamos todos en diferentes redes para articular con las instituciones otros procesos que podamos llevar a diferentes comunidades. Entonces, bueno, qué linda esta información, ¿verdad? Y sumamente pertinente para que las familias y la audiencia que nos está escuchando conozca que sí hay alternativas, ¿verdad? Que muchas veces nos cerramos en que a veces es un privilegio para unos pocos, ¿verdad? Poder tener espacios donde podamos crecer, donde podamos aprender, donde podamos empoderarnos y poder potenciar mucho esas habilidades y esas competencias, ¿verdad? Entonces, son una institución prácticamente del Estado, ¿verdad? Que hay que empezar a conocer y a tocar esas puertas para poder ayudar y llegar a esas familias, ¿verdad? Que en estos momentos, pues, están pues, necesitando muchísimo esas temáticas, ¿verdad? Para poder formarlos, ¿verdad? Y poder generar habilidades para la vida, ¿verdad? Que no solamente los chicos, ¿verdad? Ustedes se encargan de una cierta población, pero tampoco se cierran, ¿verdad? Porque me acuerdo que, bueno, el Centro Cívico por la Paz, usted nos lo acaba de explicar, ¿verdad? Pero están las casas de justicia, ¿verdad? Que propiamente yo me encantó, ya soy gestora de paz, qué responsabilidad más grande, ¿verdad? Pero me gustó muchísimo ese taller, esa capacitación, ¿verdad? Fueron 8 módulos, ¿verdad? Yo creo, sobre resolución alterna de conflictos. Entonces, muchísimas gracias por toda esa información, Laura. Y volviendo al tema de hoy, ¿verdad? Que es el síndrome de desgaste ocupacional, por ahí leía un estudio que estuvo realizando la Fuentes del Colegio de Profesionales de Psicología. Es bastante reciente, fue en abril del 2021. No le echemos la culpa, ¿verdad? Ni justifiquemos la temática de la pandemia, como usted mismo lo dijo, pero sí ha aumentado la estadística y se ha disparado muchísimo. Y el estudio revela, fue una muestra de 800 personas, ¿verdad? A nivel costarricense, donde el 18% de los encuestados está afectado con un trastorno de burnout. Está quemado, está fatigado, está totalmente desgastado, no solamente físico, sino mentalmente, donde el 6% de la población más afectada son los varones. Creí que era diferente, ¿verdad? Lo justifico por la parte, ¿verdad?, cultural, principalmente porque el teletrabajo, ¿verdad?, vino como a desadaptar muchas de nuestras rutinas, ¿verdad? Y ha sido todo un proceso de cambio, ¿verdad?, que nos ha sacado de la zona de confort, de la zona cómoda, ¿verdad? Y han aumentado producto de este trastorno, ¿verdad?, otros
¿verdad? Otros trastornos que se han suscitado, ¿verdad? Ansiedad, depresión, un estrés bastante crónico. Angustia, desesperación tremenda, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de burnout? Porque también vi que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2019 lo catalogó como una enfermedad, ¿verdad? O sea, ya es una enfermedad, ya es una condición que de verdad puede llegar, ¿verdad?, a incapacitarnos totalmente, ¿verdad? A mí siempre me gusta empezar hablando de las buenas noticias. Y yo creo que la buena noticia es que, si bien es cierto, este síndrome está catalogado como una enfermedad, es una de esas pocas cosas en la vida en la que nosotros podemos tomar el control de la situación y revertirlo, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que me gusta empezar por las buenas noticias, porque si me doy cuenta que lo estoy padeciendo, si me doy cuenta que estoy en este proceso, pero lo agarro a tiempo y empiezo a aplicar conductas remediales, perdón, lo prevengo o lo paré, ¿verdad? Paré el proceso y no permití que se hiciera más grave. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es el resultado de un cansancio físico y emocional por una sobrecarga importante en labores que generalmente no eran las usuales, o que eran las usuales, pero ya de por sí lo había iniciado como una sobrecarga, y el organismo no está tolerando ya el nivel de cansancio o agotamiento, como te digo, tanto físico como mental. ¿Por qué burnout? ¿Por qué estar quemado? Bueno, porque es que resulta que el tema con esto es que no se acaba cuando se acaba el trabajo. Uno podría decir, pero ¿por qué si estás trabajando las mismas 8 horas o las mismas 4 horas o las mismas 12 horas? No sé, depende de la jornada que la gente tenga. ¿Por qué si estás trabajando la misma cantidad de tiempo ahorita te está afectando tanto? Bueno, porque no es lo mismo traducir esto en cantidad de tiempo a la cantidad de energía que yo estoy invirtiendo en pensar si lo terminé, si no lo terminé, lo que tengo pendiente, la expectativa de lo que debería de hacer, lo que tengo que cumplir. Laurita, ¿está asociado entonces con un poquito de planificación y organización cotidiana? Pues sí, yo creo que la planificación nos ayuda. Con un estrés también muy elevado, un estrés crónico, que no lo hemos aprendido a gestionar también. Exacto. Ahora, vamos a ser realistas, Eliet. Cuando aprendemos a organizarnos y cuando aprendemos a planificar, y cuando esto nos va a ayudar, y nos va a ayudar un montón, pero también hay que hacer una reflexión y decir, bueno, todo esto de verdad puedo manejarlo. O sea, si esté organizado y así tenga los recursos, o sea, y es sano que siga manejándolo. Porque a veces decimos sí, 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 y no estamos tomando en cuenta, no ponemos el límite para saber a dónde ya yo tengo que decir que no. Un día conversaba con una colega y le decía, y ojo que esto es algo que digo yo, no es clínicamente probado, ¿verdad? Pero yo le decía, es que el síndrome de burnout es como un síndrome de abandono personal. O sea, yo empiezo a poner antes que a mí misma, al trabajo, a la familia, a los amigos, y empiezo a darle tantísima prioridad a la parte laboral, a la parte productiva, a la parte económica, porque además eso también habla de la forma en cómo yo me quiero proyectar al mundo. De esa autorrealización, ¿verdad? Que a veces lo asociamos también con productividad y hasta con dinero, ¿verdad? Exacto, o con esa reconocimiento. Reconocimiento. Entonces, ¿hasta dónde me abandoné tanto para cumplir expectativas que dejé de cumplir las propias necesidades, ¿verdad? Porque hay algo que tenemos que tener claro. Nadie funciona sin cumplir sus necesidades básicas. Entonces, si te vas a la cama y te acostás 8 horas, pero te acostaste pensando en lo que no hiciste, en lo que tenés que hacer, en lo que tenés pendiente, tu cerebro siguió funcionando. Sí, no es un descanso reparador. Exacto, no es un descanso. Entonces, ¿qué es el síndrome de burnout? Es que la persona llegó a tal límite que su mismo organismo empezó a bajar switches, ¿verdad? Entonces, cansancio, me dan contracturas musculares, me dan dolores de cabeza, tengo ardor en los ojos, tengo dolor en las articulaciones. A veces somatizan con alergias. Alergias, problemas estomacales, digestivos, gástricos.
problemas de angustia, ¿verdad? Porque entonces el sistema nervioso está tan alterado que la gente comienza a experimentar taquicardia, dificultad para respirar, esta sensación de que me voy a morir y qué es esto y algo me está pasando, y es simplemente tu cuerpo gritándote, ya no puedes más, o sea, auxilio, hagamos algo. Y esto no es algo que se cura yéndome un fin de semana para la playa, ¿verdad? Porque la gente dice, tómese un descansito, y eso no es así. Ajá, me decía mi esteticista, ¿verdad? La que a veces me hace masajitos, ¿verdad? Parte de mi autocuidado también es, pues, ponerme como prioridad, ¿verdad? Entonces, que a veces las personas, eso es lo que vienen, a una sola sesión, para que todo el dolor físico a nivel de espalda, a nivel de cuello, a nivel de hombros, ¿verdad? Ahí es donde está exactamente voy a decir algo muy popular, ¿verdad? La quemazón, ¿verdad? De todo ese desgaste, ¿verdad? Y en una sola hora quieren hacer magia. Y es que eso viene de años. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces te llega un paciente? Correcto. Y considera que en una sesión se va a resolver todo. Cuando en una sesión, ¿verdad? Muchas de las cosas prácticamente se da como en un encuadre, ¿verdad? En una empatía, en generar un rapport, ¿verdad? Y conocer un poquito nada más. Y consecuencia de que es todo eso, Eliet, estamos viviendo en esta famosa era de que todo lo queremos ya, ¿verdad? Entonces la capacidad de espera, la capacidad de postergación para el placer o para lo que me da placer, que no necesariamente es bueno, pero me genera placer. Como no lo postergo y lo quiero ya, entonces vivimos en este acelere y creemos que el autocuido es lo mismo, cuando es absolutamente lo contrario, ¿verdad? Porque a veces este asunto de abandonarme, de dejarme en último lugar, ni siquiera me permite tener claridad de qué me hace bien. O sea, es impresionante. No tenemos esa lucidez tampoco. Que uno le dice a la gente, estás muy estresado, sí, bueno, ¿y qué te gustaría hacer para desestresarte? Y no sé. Porque no sabemos, o sea, no sabemos descansar, no sabemos tomarnos ese espacio de autocuidado. Vos decís, yo me voy y me hago un masajito, bueno, porque eso te sirve a vos. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir, a mí no hay nada que me ponga más tensa que un masaje. Ay, a mí me encanta. Pero porque bueno, es que son muchas cosas. Sí, físicamente. El ejercicio, me gusta hacerme las uñas. Ok, pero entonces es lo que a vos te gusta. Claro, la receta lo mío no puede gustarle no tampoco es lo mismo para todo el claro. mundo, ¿verdad? Entonces, a mí si alguien me dice, vaya y hace ejercicio para que se estrese, a mí me estresa hacer ejercicio porque no me gusta, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrarlo, pero tengo que primero parar y preguntármelo a mí misma. ¿Qué necesito para sentirme mejor? ¿Verdad? Y es lo que a mí me gusta. Y también se vale preguntar, yo siempre le digo también a mis pacientes, ¿qué no me gusta? Para yo poder ir descartando también. Porque esas actividades de autocuido tienen que generarme a mí también ese placer, ¿verdad? Que esa serotonina, ¿verdad? pueda conectar bastante bien, ¿verdad? A nivel neuronal y pueda disparar y yo poderme sentir un poquito mejor. Así es. Yo no sé usted si tiene alguna experiencia, pero ¿cómo podemos a nivel, por ejemplo, de empleadores, a nivel empresarial, sin dejar de lado la ama de casa, ¿verdad? Porque muchas veces esa persona, ¿verdad? Que también es digna de la labor que realiza, también padece de burnout, también está quemada, también está cansada y pues también necesita poder aprender y entrenar esas habilidades para poder gestionar, ¿verdad? Y tener esas diversas alternativas para poder sobrellevar pues ese estrés diario, ¿verdad? Que a veces si no lo gestionamos se convierte en un estrés bastante elevado. Pero ¿cómo poder llevar ese balance? Ese balance entre la productividad, ¿verdad? La parte laboral y ese balance con la salud física y la parte emocional.
por dicha, esta concepción en el aquí y en el ahora, esta concepción de que la parte de riesgos laborales muchas veces en tiempos más atrás se reducía a riesgos laborales meramente, por ejemplo, físicos o químicos o ambientales o de seguridad ocupacional. Pero ¿y la parte psicosocial del colaborador? ¿Verdad? Era como sometido a eso, es vulnerabilidad y fragilidad de él o de ella. Tiene que ver qué hace. No forma parte. Ahora eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando y pues la parte empleadora y los trabajadores pues no es al 100%, pero yo creo, viéndolo desde el lado positivo, que toda la situación tan desafiante que hemos estado viviendo en casi estos 2 años nos ha enseñado a poder darnos cuenta un poquito, ahí vamos creciendo, a poder darnos cuenta y a poder generar una pausa de qué importante, ¿verdad? Soy yo primero, ¿verdad? Sin que suene egoísta, porque el autocuido muchas veces, o el amor propio muchas veces lo ven como ese egoísmo. Si yo no me pongo como prioridad y empiezo a sentirme enferma, a sentirme con muchísima fatiga, no voy a funcionar bien. Entonces ahora el riesgo laboral se ve un poquito más integral. Al menos, por ejemplo, donde yo trabajo, los jueves, exactamente los jueves, nos dan un espacio después del trabajo para poder realizar cardio dance, por ejemplo. Entonces tenemos un espacio, aunque sea después para poder todos los jueves y ahora todos los martes. O sea, la gente se apuntó, los compañeros se apuntaron, socializa uno, hay cierto convivio, ¿verdad? Claro, eso no justifica de que solamente esa actividad a mí, ¿verdad?, me va a desestresar, pero vamos sumando un poquito. Entonces, ¿cómo generar ese balance? Porque no es sencillo, no es fácil poder sobrellevar una vida laboral y una vida personal, física y emocional, y poderlo llevar diariamente de una manera sana, ¿verdad? Cada vez más nos damos cuenta, sobre todo en las prácticas de los países desarrollados, que el cuidado a la fuerza laboral no solamente está generando pertenencia del trabajador en la empresa, compromiso, sino que también genera mayor productividad, ¿verdad? Entonces, bajo un sistema capitalista, pues también tiene todo el sentido del mundo que quieran aplicar estas prácticas para mejorar productividad. Pero esto también va a depender, como decíamos, de las preferencias y de la cultura organizacional que exista en el lugar. Entonces, si yo voy a implementar algún tipo de estrategia de cuidado para mis empleados, lo primero que tengo que hacer es tener una línea de comunicación directa con ellos y saber qué puede generar este espacio que sea de sana convivencia. Algunas empresas los mandan a dormir a media jornada, ¿verdad? Entonces, bueno, si no se duerme, no se duerme, pero por lo menos vaya y se acuesta, ¿verdad? Hacer como una pausa activa. Una pausa de unos 40 minutos y les tienen espacios con habitaciones para que se acuesten. Una pausa de descanso. Exacto, una pausa de descanso. Porque eso en esa empresa funciona por la naturaleza de la actividad que esa empresa tiene. Pero hay otras empresas que lo que tienen son espacios de ejercicio y le dicen a la gente, si usted a media jornada quiere ir a hacer ejercicio y repone su tiempo antes o después o lo que sea, y eso lo hace sentir bien, hágalo, ¿verdad? En otras empresas será los días de convivencia, entonces es eso, bueno, un viernes por mes vamos a salir más temprano porque todos los compañeros vamos a ir a tomarnos algo a tal parte o vamos a organizar una actividad en tal otra, pero porque en esa empresa en específico para la gente eso es importante y la gente lo disfruta. Entonces, yo no puedo venir a implementar una actividad solamente porque sí, necesito conocer cuál es la cultura y las preferencias de mis empleados para poder hacerlo. Creo que el tema del confinamiento de alguna forma nos ha implicado cada uno de nosotros mismos volvernos nuestros propios jefes, ¿verdad? Y de repente esta curva de aprendizaje que hemos tenido que transitar
en este tiempo de pandemia donde no sabíamos cómo manejar la virtualidad y lo tuvimos que aprender en la marcha y de repente no éramos tan hábiles en ciertas cosas y tuvimos además que desarrollar una nueva estrategia de trabajo, desarrollar nuevas habilidades y todo, pues evidentemente esto hizo que el estrés subiera. Pero una vez que lo entendiste y que lo captaste, entonces necesitas lo que hablabas vos, empezar a poner orden a las cosas. Si de repente al inicio me daban las 8 o 9 de la noche o trabajando jornadas de 12, 14, 16 horas porque no me estaba alcanzando el tiempo, ya en este momento puedo saber con mayor certeza cuánto tiempo me toma hacer ciertas actividades. Y puedo justificarlo con mi jefe y decirle, bueno, mire, es que esto en presencialidad me toma tanto tiempo, pero en virtualidad me toma esta cantidad de tiempo, que podría ser más o podría ser menos. Pero ya teniendo un respaldo y un conocimiento que nos ofreció la curva de aprendizaje, que llevamos casi 2 años desarrollándola, es el respaldo y el punto de partida para decir, ok, comienzo con un sistema de límites de mis propias jornadas para darme estos espacios. Ahora, ¿qué significa? Que si terminó la jornada laboral y ya yo puse el límite ahí, tengo que hacer algo diferente, que es lo que nos pasa con las amas de casa. El trabajo de las amas de casa nunca termina. No solamente es que es monótono, es que no acaba. O sea, a las de repente 6, 7 de la noche, que todo el mundo ya comienza a bajar revoluciones, el ama de casa todavía está preparando cenas o está lavando platos o está lavando ropa o uniformes para el día siguiente o lo que sea y se acuesta pensando en qué va a hacer de desayuno mañana, en qué va a hacer de almuerzo, en qué tiene que ir mandados, qué cosas. Entonces es un desgaste constante y continuo. Entonces aquí es importante que también las personas que están en estas condiciones hoy que nos escuchan aprendan a ponerse ese límite, aprendan a ponerse ese cronograma, aprendan a ponerse horas de entrada y horas de salida. Laura, vamos a ir a un corte comercial y me encantaría que le pudiéramos dar continuidad exactamente a esta temática, ¿verdad? No se nos vaya y vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. TVN Canal 14 es nominado a los premios de la televisión pública y cultural de América Latina TAL 2021 en la categoría Premio Especial Relevancia Social Televisión Comunitaria. El programa infantil Pequeños Bilingües nos representa en esta importante premiación. El esfuerzo y la dedicación por fomentar el aprendizaje de un segundo idioma en los niños y niñas de la zona norte permiten a Pequeños Bilingües ser un programa de interés social y cultural, además de posicionar a nivel latinoamericano a TVN Canal 14 como un canal con contenido educativo relevante. Extendemos nuestro especial agradecimiento a todas y todos los que forman parte de la producción de este programa. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Su paso dejó, es un beso que no pasa. Los éxitos del recuerdo llegan este sábado en el especial musical Invencible. No se lo pierda, 7 de la noche por TVN Canal 14. Regresamos aquí en Mentes en Armonía hablando del síndrome del quemado o del trabajador quemado o del síndrome de burnout.
Hablábamos antes del corte de la planificación y la organización cotidiana. Qué importante que también la ama de casa, ¿verdad? Y por qué no el colaborador, ¿verdad? Que está en su empresa, que está en teletrabajo, ¿verdad? Pueda conocer cómo planificar mi día a día. Al menos, bueno, uno lo puede también visualizar desde la noche, ¿verdad? Yo al menos, yo visualizo mi día a día desde la noche. No, quizás no lo planifico en la noche, sino que lo visualizo, cómo quiero que se logre, qué es lo primero que voy a llegar a hacer. Y luego, cuando ya uno llega al trabajo, pues lo planifica, lo organiza o lo revisa. Yo al menos en la computadora tengo prácticamente las funciones y las tengo hasta divididas como urgente, prioritarias e importantes. Sí. Eso en una capacitación lo aprendí bastante, ¿verdad? A veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero qué importante es poder sobrellevar, ¿verdad? Se hace un poquito más llevadero. Sí, ¿verdad? es que... Y que pueden suceder imprevistos también. Exacto. En el día a día. Hay que tomar en cuenta que la rutina es necesaria, ¿verdad? Las personas estamos muy acostumbradas a tenerle miedo a la rutina y a decir, ay, hagamos tal cosa para no caer en la rutina. La rutina es necesaria. Es seguridad estructural. Exacto. Es completamente necesaria y te marca la línea de salida y de llegada y te da mucha certeza. El problema es el cansancio, ¿verdad? Si tu rutina te está produciendo cansancio, el problema no es la rutina, el problema es cómo la estás estructurando o cómo no la estás estructurando, ¿verdad? Entonces, como te decía, si yo soy mi propio jefe, que esto pasa con los emprendedores, que esto pasa con la gente que tiene negocios, pasa con las amas de casa, tengo también que tener horarios y tengo que también decir, empieza mi jornada a tal hora y a tal hora termina. Y tal vez aquí una señora o un señor que se dedican al cuidado del hogar me pueden decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted que me va a decir que a las 6 de la tarde ya yo no voy a hacer nada más? Y si mis hijos me necesitan, y si mi esposo necesita, o mi esposa, o si mi mamá, o si mi papá. Bueno, generemos redes de apoyo donde todos podamos colaborar y donde todos nos unamos, pero sepamos que esa ya está extriando, que esas ya fueron horas de salida y que eso no tiene por qué convertirse en un hábito. Igual para el trabajador que es su propio jefe. Por atractiva que parezca la idea de seguir trabajando porque mañana esto me puede generar una ganancia, tengo que ver las cosas también a mediano o a largo plazo. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si sigo en esto? Mi productividad o mi rendimiento no va a poder seguir igual. Si yo trabajo en lo propio, si yo soy mi propio jefe, también puedo conocer mejor mis rutinas y mis estructuras, ¿verdad? La hora de entrada, la hora de salida, a qué hora tomo la hora de almuerzo, tomo o no tomo un descanso. Las merienditas de la mañana, de la tarde. Exacto, si es que querés hacer una merienda o si es que querés hacer una pausa activa, si es que querés levantarte y ver los pajaritos o revisar redes sociales, no sé. O estirarse un ratito. Exacto, ¿verdad? Lo que sea. ¿Qué hábitos me están robando el tiempo también? Porque cuando me siento cansado o quemado, empiezo a generar conductas de procrastinación, ¿verdad? Y me saboteo a mí mismo por este mismo cansancio que tengo y no quiero enfrentar, y entonces empiezo, por ejemplo, a revisar redes sociales, a hacer llamadas por teléfono, a mandar mensajitos de texto, a conversar con la vecina, a hacer un montón de cosas que me alejan del objetivo y al final termino sobrecargado de la jornada, ¿verdad? Entonces, es empezar a darme cuenta, ok, ¿qué es lo que no estoy estructurando de manera adecuada para que el tiempo alcance? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. En segundo lugar, me tengo que preguntar, ¿las funciones que estoy tratando de meter en este espacio realmente corresponden a esta cantidad de tiempo o a esta cantidad de esfuerzo? ¿O me estoy pidiendo más o me estoy pidiendo menos? O puede uno también delegar, ¿verdad? Hay algunas cosas que también otros colaboradores, ¿verdad? Pueden ellos también generarlo, ¿verdad? Que no sea propiamente, ¿verdad? Del puesto y hasta de la misma área de conocimiento de uno, ¿verdad? Y si me tomo también el tiempo para enseñarle a la gente, ¿verdad? Soy demasiado controlador o demasiado controladora y me gusta que todo se haga a mi manera. Bueno, y es que a veces hay que aprender a soltar ese control. Pero si la primera etapa para soltar ese control es que me encargo de enseñar a mis compañeros
cómo es que yo hago las cosas y en el camino puede ser que más bien ellos también nutran mi idea y saquemos una nueva experiencia. Esto me puede tomar un poco más de tiempo al principio, pero al final me va a dar un montón de beneficios porque el trabajo está diluido, se hace de forma más efectiva. Entonces también tenemos que abrirnos a estas nuevas posibilidades del cómo llegarle, del cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de algo como el burnout, que es algo específico, porque generalmente lo podemos identificar con síntomas físicos y emocionales sencillos, no podemos dejar de lado que esto pasa por el autoconocimiento y pasa por el proceso reflexivo y pasa también por cuestionarme por qué le estoy dando tanta importancia al trabajo, ¿verdad? Que es donde más se presenta este asunto del burnout. ¿Qué significa el trabajo para mí? ¿Será que estoy basando toda mi identidad en el trabajo? ¿Será que solamente siento felicidad si soy exitoso en el trabajo? ¿Será que no quiero generar estrategias de cuidado o de autocuido en mi familia porque hay conflictos de familia, de pareja, personales, que los estoy evitando, estoy utilizando el trabajo para... Entonces, uno no lo puede alejar de toda una realidad que está impregnada de situaciones reales de familia y personales. Por eso a veces ir al psicólogo no es necesariamente la actividad más placentera porque te obliga a darte cuenta de todo lo que no está bien. Entonces, si yo le estoy dando este espacio tan importante a mi trabajo, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué está significando el trabajo para mí? ¿Es una actividad productiva? ¿Es un escape? ¿Es un sistema de reforzamiento? ¿Es la imagen que yo le quiero dar al mundo? Y cuando yo me responda a esa pregunta, voy a tener la capacidad de identificar lo que me está impidiendo asumirlo de manera sana y comenzar en este proceso de herramientas. Porque si yo simplemente empiezo a tratar de hacer cambios porque sí, y no he pasado por un proceso reflexivo, es como la persona que dice el lunes empiezo a hacer ejercicio, ¿verdad? Y entonces el lunes y el lunes y el lunes y cuando se dio cuenta lo postergó 2 años. Correcto, no hay una capacidad de qué beneficios me trae, por qué lo voy a realizar, si nunca he hecho ejercicio, si es algo que no me ha llamado nunca la atención o cualquier otra actividad, ¿verdad? Es importante primero darse cuenta y tomar esa pausa, ¿verdad? Yo siempre, qué importante, ¿verdad? Es el autoconocimiento, ¿verdad? Y bueno, y antes del autoconocimiento, que va muy de la mano, ¿verdad? Es ese quién soy, el autoconcepto, ¿verdad? Porque yo lo trabajaba con los estudiantes y la pregunta se la hice así muy sencilla al profesor primero, ¿verdad? Posiblemente él sí me contestó cosas meramente de productividad, ¿verdad? Soy así, soy asá, pero ¿quién soy realmente interiormente? ¿Verdad? Porque nos cuesta mucho conectar, ¿verdad? También vivimos en una cultura que no se nos enseña, ¿verdad? Mucho a inteligencia emocional, ¿verdad? No se nos educa para esa parte. ¿A partir de qué nos describimos? Siempre nos describimos con características físicas. Desde lo físico casi siempre. Con conductas, ¿verdad? Con, de repente, valores, cuando hay un poquito más de interiorización. Pero vea la pregunta más sencilla, Liet. Yo llego y te topo ahorita en la noche y te digo, hola, Liet, ¿cómo está? ¿Y cuál es su respuesta? ¿Todo bien? ¿Y usted? Y yo, es un automático, ¿verdad? Y yo, ay, todo bien, gracias a Dios. Pero no estamos acostumbrados a decir, ¿vieras qué feliz que estoy? O cómo se siente en vez de cómo está. ¿Vieras qué feliz que... ¿Vieras que estoy un poquillo frustrada porque tal cosa? No, nada más preguntamos por el estado, no preguntamos por el sentimiento o por la emoción. Y desde ahí es donde comienza la anulación de quién soy yo y de cómo me estoy sintiendo y validar que eso es parte de mí. Antes, cuando inició el programa, me dijiste, ¿quién es Laura Vázquez y qué es el Centro Cívico? Te respondí solo qué es el Centro Cívico, si no nos llevamos a otro programa. Porque si te tengo que decir quién soy yo, tendría que darte una respuesta de un montón de situaciones que además no describen a la persona que fui hace 3 meses, ni hace 3 años, ni hace 10, ni hace 15, porque somos personas en constante evolución. Correcto. Y mi pasado no me representa el aprendizaje que tengo y la persona que soy hoy a partir de ese aprendizaje. Pero entonces el poder hacer una pausa y decir,
quién soy yo es lo que me va a permitir decir qué me gusta, qué me relaja, cuáles qué son mis me virtudes, sana. mis fortalezas. Exactamente. Qué me preocupa también para poder ir soltando y aprender a soltar, ¿verdad? Esos puntos de mejora, ¿verdad? Para poder crecer también. Y si la respuesta de hoy a quién es usted es, soy una persona muy responsable, soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy comprometida, soy una persona, estamos hablando de que se está proyectando Y validando y validando a partir de conductas que fácilmente le van a llevar a un síndrome de burnout. Porque es para cumplir expectativas hacia afuera y no necesariamente hacia adentro. Porque si yo necesito ser trabajador porque así me formaron y así dijeron que yo iba a ser, entonces eso me va a generar angustia. Antes de ir a un corte, así como para poder cerrar este bloque, me gustaría como sintetizar y precisar cómo me doy yo cuenta si de verdad estoy desarrollando, ¿verdad? O teniendo un burnout, un síndrome me siento ese quemado de verdad, así como los síntomas más precisos, que donde yo pueda identificarlos. Alteraciones en el sueño, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de alteraciones? Porque para algunas personas podría ser dormir mucho y para otras podría ser no dormir nada. O dormir pero sentir que no descanso. Alteraciones en el apetito, que puede ser comer mucho o no comer nada. Sensación de angustia constante. Contracturas musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, sensación de ahogo, de que no estoy bien en ningún lado, como decían los viejillos, es que no quepo en ninguna parte, ¿verdad? Como esta cosa de que siento que no voy a alcanzar, una preocupación constante por el futuro. Todo eso me está diciendo estoy mal. Y si a eso le agregamos ya la parte física, una gastritis, una colitis, una diarrea, unas gripes constantes porque tengo las defensas súper bajas. Insatisfacción. Hasta puede afectar las relaciones interpersonales dentro del mismo trabajo. Las alergias, la caída del cabello, hongos en partes donde no era acostumbrado. O sea, el cuerpo grita de tantas formas que si yo estoy teniendo 3 o más de todos estos síntomas que acabamos de describir, mejor pedir ayuda. Mejor estoy pidiendo ayuda porque son muy variados, pero si tengo 3 o más es porque ya voy adelantadito en un cuadro de síndrome del quemado. Qué bien, excelentes aportes y ya lo apuntaron. ¿Se siente identificado usted, el vecino, un familiar? Volvemos ahorita en un corte comercial, ¿verdad? Con más de Laura Vázquez, con más de salud mental y un poquito, ¿verdad?, de profundizar cuál es el diagnóstico, cuáles son esos factores de riesgo, esas señales de alerta. En TVN Deportes encontrarás lo más reciente del ámbito deportivo de la zona norte. Fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo, tenis de mesa y mucho más. Conoceremos el acontecer deportivo de nuestras comunidades. Tendremos datos, estadísticas, análisis. En TVN Deportes decimos las cosas como son. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después.
Are you ready? Yeah. Chicos, how is the weather like today? How is the weather? Today's story is about a farm. Let's dance. Let's draw the roof. Pequeños bilingües, viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición los sábados a las 11 de la mañana. Regresamos nuevamente, Laura, a este espacio de salud mental. Y qué tema más interesante, cada vez se pone como más oportuno, ¿verdad? Más enriquecedor. Y yo sé que la audiencia que nos está viendo por Facebook Live, que nos está también viendo por televisión, estoy segura, ¿verdad?, del gran aporte que usted nos está dando. ¿Cómo podemos identificar esos factores de riesgo, ¿verdad? Esos riesgos a nivel laboral que pueden llevar o pueden potenciar aún más el que esta enfermedad, este trastorno, ¿verdad?, se aligere más rápido? Puede ser a nivel personal, a nivel laboral, de entorno, a nivel personal, físico. Ok, lo que decíamos un poco, si yo no tengo claro quién soy, no sé para dónde voy y por lo tanto no tengo una ruta que seguir, ¿verdad? Entonces, si yo soy de las personas que, por ejemplo, en el trabajo siempre digo sí porque necesito ser reconocido o porque no sé cómo ponerle un límite al jefe o a los compañeros o porque siempre creo que voy a poder y al final estoy ahogado, eso habla de falta de conocimiento de mis propias habilidades y destrezas. Y ojo que no estoy diciendo que es una persona no habilidosa o no capaz de hacer algo, sino que a veces queremos abarcar más de lo que realmente podemos hacer de manera sana, ¿verdad? Entonces, creo que es uno de los principales puntos que necesitamos revisar para ver si yo caigo con facilidad en esta conducta. Ahora, ¿cuál es el riesgo de estarme exponiendo de manera sistemática a esta sintomatología del síndrome de estar quemado? Bueno, que esto conlleva problemas de hipertensión, que esto puede conllevar problemas de tiroides, que esto puede conllevar problemas cardíacos, problemas hasta la misma diabetes, ¿verdad? Desarrollar alergias de manera crónica. Alopecia está muy relacionada también. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la baja de las defensas. Bueno, estamos ante una pandemia, ¿verdad? Entonces, si mis defensas no están del todo bien, también voy a ser más vulnerable a un montón de enfermedades y de cosas que andan por ahí. Entonces, el riesgo realmente de no identificar o de identificar y no atender un síndrome de burnout es que puede ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y les decía al principio, la buena noticia es que yo podría tomar control de esta situación y manejarlo a tiempo para que no desemboque en algo fatal, bueno, el tema es que si no lo manejo, va a desembocar en algo fatal. Conocemos personas que han desarrollado cáncer por situaciones de angustia extrema. Conocemos personas que han desarrollado enfermedades mentales por cuestiones de angustia extrema, que se bajó ahí el switch en el cerebro y me despersonalicé y aquí no ha pasado nada y no sé nada porque ya no lo pude soportar más. Entonces, ¿para qué llegar a consecuencias fatales donde los tratamientos van a ser paliativos, donde ya no me va a ofrecer la calidad de vida que yo tenía por no hacer cambios un poquito más para acá, ¿verdad? Entonces, es empezar a ver estas pequeñas señales, empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? Voy a pedir ayuda. El síndrome de burnout debe ser diagnosticado por un especialista en el área de la salud, un médico general, un psiquiatra, un psicólogo, que trabajen de manera coordinada. ¿Se puede avanzar? Por supuesto que sí. Vamos a tener objetivos terapéuticos, probablemente vamos a necesitar el uso de alguna medicación que además está un poco estigmatizada, toda la que es la medicación para los trastornos afectivos, ¿verdad? Pero vamos a seguir un plan de trabajo que te ayude a recuperarte. Y esto también va a implicar una curva de aprendizaje.
Y esto también va a implicar angustia, porque todos los cambios que nosotros hacemos en la vida van de la mano con esto, ¿verdad? Entonces, tampoco creamos que someternos a un proceso de recuperación siempre va a ser placentero. Me va a llevar a estar saludable, pero no necesariamente va a ser placentero en ese transitar de llegar de donde salí a donde tengo que terminar este proceso. Entonces, pero lo importante de darme cuenta también de que aunque me genere o me afloren, ¿verdad?, ciertas sensaciones un poco desagradables, los beneficios que también van a repercutir en mí, ¿verdad? Y cuando repercuten en mí a nivel familiar, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de pareja, a nivel de hijos, ¿verdad? Todos los sistemas se van a ver también beneficiados, ¿verdad?, por hacer un cambio a nivel sano, ¿verdad? Y ponerme también como prioridad. Ese sería como a nivel de tratamiento que podemos conocer, solamente a nivel terapéutico. El tratamiento yo siento para que el debe ser síndrome... algo también interdisciplinario. Exacto, ¿verdad? es muy holístico y es muy interdisciplinario. ¿Por qué? Porque si es una persona con síndrome de burnout, está irritable todo el tiempo. Entonces se irrita con sus propias situaciones, se irrita con el resto, se afectan las relaciones interpersonales, se afecta la relación personal, se afecta su entorno. Entonces todo se ve ahí comprometido. Efectivamente, la terapia para el síndrome de burnout va a implicar cambios terapéuticos importantes que tienen que ver con lo mío, con el entorno, con los demás, con la organización. Va a implicar el consumo de medicamentos específicos y también va a implicar ese proceso como de frenar y de volverme a ver y de retomar. Entonces, no se trata de decir, me voy a curar el de burnout tomándome una pastilla, eso no va a pasar. Ni ponerme un parche en la contractura. No, ni, como decíamos al frente, ni, ay, las vacaciones en París, o sea, no, eso no te lo va a quitar ni las termales de la fortuna, ni que no me oigan los de los hoteles, porque me van a matar, no, es que esto no se arregla con un fin de semana, es que esto no se arregla con unas vacaciones, es que esto no se arregla con, ay, voy a apagar el celular. No son cositas aisladas. Tenemos que hacer toda una modificación de la rutina para poder conseguir un objetivo de salud mental. O sea, tiene que haber toda una salud integral, ¿verdad? Los diferentes tipos de autocuido, ¿verdad? A nivel físico, a nivel mental, donde incorpora no solamente la parte emocional, ¿verdad? De cuál es mi relación con mis emociones también, ¿verdad? Cómo logro gestionar el tiempo, ¿verdad? Con el autocuidado holístico, ¿verdad? Que ahí podemos incluir la parte espiritual, todo lo que son terapias restaurativas, ¿verdad? El yoga, el mindfulness, pues la meditación, hasta la misma oración, ¿verdad? Terapeutas hay montones, porque cada persona tiene un terapeuta que le sirve. Si tenés un enfoque espiritual, busca a alguien que te guíe en la parte espiritual. Si tenés un enfoque cognitivo, busca a alguien que te ayude con el manejo de tus pensamientos. O sea, pero es algo integral, es ¿verdad? algo Que integral. no lo malinterpreten las personas de la audiencia. O sea, ese tipo de terapias que también restauran, ¿verdad?, no sustituyen propiamente la terapia psicológica y mucho menos la psiquiátrica, ¿verdad? Que a veces es un complemento, ¿verdad? Que tenemos ese estigma. Sí. Lo podemos complementar, ¿verdad?, con la oración, con hacer meditación, con descansar un poco más, ¿verdad? Pero nada de eso tampoco sustituye, ¿verdad?, cuando ya es un diagnóstico propiamente dicho, ¿verdad? Sí, no, y es que tenemos muchos colegas que se han ido especializando en estas partes. Entonces, creo que ahí fue donde de repente no me expliqué bien. Por ejemplo, un terapeuta de psicología cognitiva. Correcto. Pero que le guste de repente utilizar que las flores de Bach, o que la meditación, o la homeopatía, o alguna de esas otras terapias alternativas. O sea, busquemos donde yo me sienta cómodo, donde yo pueda hablar, donde me sienta en confianza y donde lo que me están recomendando me gusta y me funciona. Porque a veces también vamos a una primera experiencia terapéutica y no me gustó y no me sentí cómodo y ¡ay, ya no volví! ¿Verdad? No, des el chance de probar. Si con esta persona no funcionó, de repente buscamos otra opción. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, que no se va a resolver solo, que necesitamos ayuda, necesitamos una red de apoyo y necesitamos darnos ese chineíto porque nadie más lo puede hacer por nosotros. Para ir cerrando, entonces,
cómo lo podemos prevenir. ¿Cómo diariamente lo podemos prevenir si no es algo mágico? O sea, ¿qué actividades así de manera precisa podemos decirle a la audiencia, ¿verdad?, para poder prevenir? Y sí se puede prevenir. O sea, suena brusco decir que es una enfermedad, ¿verdad? Cuando la catalogan como una enfermedad son estudios de años, ¿verdad?, de que está de verdad generando pues un trauma, ¿verdad?, y que las personas no están gestionando bien muchísimas emociones, ¿verdad? Principalmente el estrés que conlleva, ¿verdad?, la parte laboral. ¿Qué gestiones puedo hacer yo de manera sana de aquí en adelante, por ejemplo? Ok, entonces, retomando, autoconocimiento. ¿Cuánto me tardo en hacer mis labores? Y que eso me ayude a generar un cronograma de trabajo que me permita alcanzar metas de manera paulatina sin salirme de lo que es sano, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto duro yo haciendo esto? Entonces, para hoy me acomodo de esta forma, para hoy guardando espacio para imprevistos, porque siempre suceden. Eso en términos de la organización del tiempo para las tareas laborales o del colegio o de la casa, si es que soy ama de casa, lo voy a poner acá. Pero entonces también, ¿qué disfruto? Porque tengo que saber cuáles son los espacios de ocio que me voy a tomar. Entonces, por ejemplo, yo disfruto mucho leer y disfruto mucho tomarme una copa de vino. Entonces, yo sé que todos los días tales, a tal hora, de tal hora a tal hora, me voy a sentar a leer con mi copa de vino. Religiosamente, porque me hace bien. Y no lo voy a postergar, y no lo voy a cambiar, y no lo voy a quitar, porque eso me hace bien a mí. Pero su libro mi libro y mi copa de vino para usted podría ser la zumba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a usted le sirve? Hágalo y tómalo como una rutina. Alimentación es importantísimo. Todos los alimentos nos dan nutrientes diferentes y dicen los nutricionistas, coma platos de comida de diferentes colores. Que tenga verde, que tenga naranjado, que tenga morado, que tenga café, que tenga... ¿Por qué? Porque ahí está el arroz, los frijoles, la carnita, los plátanos y las verduritas o las legumbres que nos van a dar todos los nutrientes necesarios. Sintetizando todas esas actividades, pues eso tiene un nombre muy sencillo: autocuidado. Exactamente. Porque, bueno, desde mi perspectiva y desde mi experiencia es para mí la herramienta, para mí una herramienta fundamental para nuestro bienestar. Porque incluye todo lo que tiene que ver también con planificación, con el cuidado de nuestra alimentación a nivel físico y en todas las áreas que comprenden la salud integral, ¿verdad? El sueñito, el descanso. Porfa, duerman. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido todo un placer, un gusto poderla conocer, tenerla aquí como facilitadora de un tema tan prudente, haberlo tocado, ¿verdad? Y que la audiencia lo tuviera mucho más de cerca. Un gusto, de verdad, y muchísimas gracias por todo su aporte. Encantada por estar acá. Muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes, los jueves a las 7 p.m. Mentes en Armonía, la próxima semana, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. A continuación, el andariego. Conozca la opinión de diversos actores de la vida política, económica, religiosa y social de nuestro país. Trataremos temas a profundidad para la toma de decisiones. Acompáñenos en Tertulia de Noche los miércoles y los domingos.
TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. TVN Canal 14 es un medio galardonado con el Premio Nacional de Publicidad Mirta de la Cuesta 2021 del Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación de Costa Rica. Coopenae, impulsamos tu felicidad, creando beneficios.